Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta noche hermosa del Señor, ya terminando un día domingo hermoso que nos ha regalado el Señor, donde hemos estado celebrando su nombre, glorificando su nombre, pero también honrando a nuestras madres. Pues llegamos al final del día. Bueno, para muchos todavía continúa, pero me refiero a que vamos a sacar un momento del día y ya en estas últimas horas ya de la noche nos estamos ya preparando para descansar, pero no quiero pasar el día sin leer la palabra de Dios, como lo hemos hecho todos los días. Así que vamos a leer la Biblia, vamos a leer un capítulo más de la palabra y basado a lo que leamos vamos a escoger un versículo y del versículo que encontremos vamos a aplicarlo para nuestras vidas, a nuestras vidas. Y lo vamos a aplicar en tres maneras. Lo vamos a aplicar en pidiendo, en oración, peleando contra el enemigo y profetizándolo a nuestras vidas. Así que usamos nuestra guía para hacer qué lectura leer cada día. Utilizamos nuestra lectura, nuestra guía del diario devocional por nuestros hijos. Y esta lectura, este libro nos dice qué lectura leer para cada día. Así que para el día de hoy, como podemos ver, para el domingo 10 de mayo nos corresponde la lectura de Hechos capítulo 19. Saludamos ahí a Berta, que está ahí en sintonía también. Esperamos que se haya comunicado con su mami, que su mami esté bien. Vamos a seguir orando por ella. Hoy la bendecimos, la recordamos, ¿verdad? Y le deseamos un día feliz a su mamita allá en Guatemala. Bueno, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Hoy estuvimos, a los que no lo han podido ver, pueden ir ahí a Facebook o a YouTube a escuchar el mensaje, el servicio que tuvimos virtual en celebración del Día de las Madres. Así que les invitamos a todos ustedes que no lo han podido ver, que vayan y reciban la palabra de bendición. La palabra de hoy era, oh Jehová, acuérdate de mí. Es la oración que hizo Ana, la madre de Samuel, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 1, donde ella con gran fervor clamó a Jehová que se recordara de ella y que le regalara o que le diera la oportunidad de ser madre y tener un varón. Así que vea, ese mensaje va a ser muy poderoso para su vida y la va a ministrar. Ahí nos manda saludos, Mana Berta, amén, gracias, Dios te bendiga también. Y bueno, vamos entonces a leer la palabra de Dios allá en los Hechos capítulo 19. Para recordar un poquito, estábamos viendo el día de ayer que Pablo se había ido para otra ciudad, en este caso en Éfeso. Y entonces vamos a ir viendo estos viajes que él tenía, ¿verdad? Creo que para el día de ayer él andaba por Corinto. De Corinto pasó ¿a dónde fue que se fue? A Galacia. Entonces nos hablaba acerca de que después de que se había ido a Éfeso, había aparecido un hombre que se llamaba Apolo y que allá Aquila y le había tomado para poderle explicar bien la palabra de Dios, y él entonces siguió predicando la palabra de Dios. Saludamos allá al pastor Carlos Marroquín, pastor de Lluvias de Gracia, Nueva York. Ya imagino que está descansando después de un día largo de trabajo. Lo bendecimos y le damos gracias que esté ahí en sintonía con nosotros, leyendo aquí la palabra de Dios. Hoy nos corresponde la lectura de Hechos, capítulo 19. Estamos viendo cosas principales que nos pueden ayudar el día de hoy de lo que se hacía en ese tiempo, lo que los discípulos hacían. Y hasta el momento hemos visto de que todos eran llenos del Espíritu Santo. Y había una necesidad. Cuando iban a predicar los evangelistas y ganaban almas para Cristo, prontamente les preguntaban los apóstoles y les pusieron sus manos para el Espíritu Santo. Y ellos decían que no, entonces agarraban y se iban para allá. Y solo ese objetivo, poner sus manos para que ellos recibieran. Vemos que tenían todas las cosas en común, que daban su vida por el Señor. Vemos también de que había mucha oposición, había persecución. Y entonces, esto estamos aprendiendo de esta gente, ¿verdad? Entonces dice Pablo que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones del Éfeso, de Asia, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Kelvin Sayas, God bless you, how are you? Nice to see you.
We are reading the Bible one chapter a day, and today we're reading Acts chapter 19. So if you want to join us, we're just reading it and we're discussing just a bit of that. Y estamos entonces en el versículo 3 donde dice, y entonces le dijeron ellos, no hemos sabido nada del bautismo del Espíritu Santo. Entonces le dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, el bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, que es el Señor Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, Pablo oró por ellos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y eran como 12 personas que empezaron a hablar lenguas y profetizaban. Es otra cosa importante de notar, que lo que sucedía cuando el Espíritu Santo llegaba sobre estas personas era que hablaban lenguas. Entonces hemos entendido nosotros que una de las manifestaciones o una de las demostraciones de saber de que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas es porque nos da la facultad de hablar en lenguas. Así que si usted pues tiene alguna duda sobre eso, pues así es como nosotros lo entendemos y lo enseñamos, ¿verdad? Sara Milagros, Dios le bendiga. Hace tiempo que estábamos aquí conectados y siempre nos continúa saludando ahí. Gloria a Dios. Feliz Día a la Madre. Bueno, entonces la lectura del capítulo 19 continúa y dice que y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos, le llevaban paños o delantales del cuerpo de Pablo y los ponían sobre los enfermos, y estos enfermos se sanaban. Y dice que no solamente los enfermos, sino que también espíritus malos salían de las gentes. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes que habían en ese lugar se habían molestado, y dice que muchos de ellos habían creído en el evangelio también. Y habían unos de ellos que empezaron a hacer conjuros por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un hombre que se llamaba Esceva, que era un judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, o sea que había un endemoniado, y el endemoniado estaba hablando con Pablo, y le dice a Pablo, hoy le dijo el espíritu a Pablo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todo el alrededor de los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor entre ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron, y el total del dinero era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allá, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, que era Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo más en Asia. Hablemos un poquito sobre esto. Miren cómo es el diablo tan copión, ¿verdad? Así le decimos nosotros, copión, o sea, es una copia, porque Pablo empezaba a reprender demonios, inclusive su ropa, sus delantales, sus paños, sanaban y libertaban gentes. Y entonces esta gente mago, esta gente brujo, empezó también a decir lo mismo. Ahora, lo que llama la atención es que eran judíos sacerdotes, eran los hijos de un sacerdote. Y casi siempre eso sucede en la juventud, ¿verdad? Los jóvenes siempre andan buscando algo novedoso, algo en quien creer. Entonces, por eso que la iglesia siempre tiene que estarse renovando, porque la iglesia no puede quedarse en un solo lugar, porque tiene que seguir evolucionando, caminando, mejorando, para poder mostrar a la nueva juventud el poder de Dios, posiblemente a la manera que ellos lo quieren ver, pero que sea siempre la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y entonces estos hombres empezaron a reprender demonios en el nombre de Pablo, en nombre de Jesús, del que predica Pablo. Pero el mismo demonio se le saltó y le dijo, ya Pablo lo conozco y a Dios, a Jesús también, pero ustedes ¿quiénes son? Y
los atacó. Miren, más que ellos dejaron desnudos, avergonzados. Entonces, nosotros debemos de entender que no es por nuestra fuerza, no es porque digamos el nombre de Jesús, es porque nosotros tenemos dentro de nosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos nosotros el poder del Espíritu Santo, podemos reprender, porque eso fue la promesa de Dios, que íbamos a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces continúa otro alboroto aquí en la ciudad de Éfeso. Entonces hubo en aquel tiempo un disturbio grande acerca del camino. Cuando usted vea la palabra el camino, es como el nombre de ese grupo de personas que estaban predicando el evangelio, ¿verdad? El camino, como el Señor Jesucristo se llamó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos se pusieron el camino. Entonces, porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecitos de Diana de plata, daba bastantes ganancias a los artífices, a los que los hacían, a los cuales reunidos los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis de que este oficio obtenéis nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que estos no son dioses a los que se hacen a mano. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado por nada y comiencen a destruir la majestad de aquella a quien veneramos toda Asia y todo el mundo. Cuando oyeron estas cosas, los artífices se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, que eran macedonios, compañeros de Pablo. Los llevaron al teatro. Y también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado diciéndole: Pablo, ten cuidado, porque lo querían perseguir, ¿verdad? Y Pablo trató de irse, pero el Señor dijo que se quedara. Y unos pues gritaban a una voz y otros a otra voz, porque la concurrencia estaba confusa, y los que no sabían por qué se habían reunido, o sea que habían dos bandos. Estaban los que querían defender a Pablo y su doctrina, y estaban los de la diosa Venus, que estaba aquí, ¿verdad? La diosa, de la diosa que estábamos hablando aquí, a Diana, ¿verdad? La diosa Diana. Y entonces están los que estaban defendiendo a Diana, los que estaban defendiendo a Pablo, y estaban los extra que estaban ahí en el montón viendo que estaban hablando. Estaban más confusos ellos también. Y entonces dice aquí la palabra que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaban: grande es Diana de los Efesios. También dice que se llevaron y sacaron de la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio entre la multitud, habló al pueblo, pero el pueblo no le dejó hablar porque vieron que era judío, y empezaron a gritar por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Espérese un momento. Si nosotros podemos ver, esta gente estuvo 2 horas gritando a su Dios, a esta Diana. Y a veces nosotros estamos cantando 15, 20 minutos y ya estamos cansados. Nos sentamos, nos duelen las manos de aplaudir. No podemos gritar más: aleluya, gloria a Dios. Qué vergüenza que si nuestro Dios es el Dios poderoso, el más grande de todos, y nos cuesta estar en un servicio de 2 horas. Nos da calor, nos da desespero. Ay, que mucho habla el pastor, o que mucho cantan los hermanos. Hermanos, 2 horas gritando aquí a un Dios que no tiene, que no existía. Por eso es que nosotros debemos de reaccionar a la palabra, meditar en lo que hacemos y ser hacedores de ella y cambiar nuestras actitudes. Saludamos allá a Rigoberto Alicea, que se está sintonizando con nosotros. Y estamos leyendo aquí de Pablo en todo lo que le sucedió, que lo andaban buscando porque él estaba predicando sobre los dioses que no eran dioses. Y entonces estas gentes que hacían las figuritas del templo estaban perdiendo su dinero. Entonces fueron a pelear, agarraron a Alejandro, que era uno de los judíos, y no lo dejaron hablar. Y gritaron por 2 horas: Diana de los Efesios. Entonces el escribano, que era el que estaba ahí encargado, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe de la ciudad de los Efesios, que es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?
puesto que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se pueden hacer y procónsules hay, acúsenlos unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces estamos viendo aquí cómo se levantaron contra lo que Pablo estaba enseñando, pero se dieron cuenta, el magistrado que estaba ahí, el escribano, les dijo, no hay razón para hacer esto. No es la manera de hacer las cosas. Si ustedes quieren decir algo, vayan y hagan una asamblea. Y por eso que les dijo, no tienen pruebas, no. Si tienen las pruebas, vayan y preséntelas a un juez. Y eso me trae a mí en cuenta cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pelear entre nosotros. O sea, ¿por qué nos vamos a poner entre nosotros? Vayamos con un tercero que sea neutral y pongamos nuestra situación. Por ejemplo, tú y tu pareja, si tienen alguna situación donde no se están poniendo de acuerdo, vayan donde un pastor, vayan donde un consejero matrimonial y expónganle ahí para que entonces haya un acuerdo de lo que se está hablando. Porque de lo contrario van a seguir discutiendo, jalando de un lado para el otro. Lo mismo entre hermanos en la iglesia o lo mismo entre amigos en el trabajo. Nosotros debemos de buscar la manera de traer paz entre nosotros, dijo el Señor. No busquemos pleitos, sino que vayamos y hagamos asamblea para que entonces se decida de esa manera, vamos a decirlo así más justamente, en vez de ver quién de los dos tiene la razón. A veces necesitamos que alguien nos dé una luz y para eso los pastores están acá o estamos acá, para poder escuchar, para poder pensar en la situación, viendo los detalles, viendo las circunstancias y poder aconsejar para hacer algo mejor para que se arregle la situación. Y entonces en este caso no había razón. Ellos dijeron, Pablo no ha dicho nada y eso tiene un problema contra Pablo. Entonces ustedes, ¿qué están haciendo aquí gritando de Diana, Diana? No saben ni por qué. Había una gente que ni sabía ni por qué estaba ahí. Imagínense cómo es el diablo tan tremendo que puede confundir a la gente, llevándola a un lugar donde ni sabían ni qué estaban haciendo ahí, perdiendo el tiempo, perdiendo su vida. Por eso es que nosotros debemos ser inteligentes. Y cuando tengamos alguna situación entre nosotros, vayamos entre hermanos y pongámonos de acuerdo. Vayamos con un tercero si es necesario para que nos ayude a ser el árbitro y poder encontrar el punto neutral donde se puedan caminar los dos al mismo tiempo, hacia el mismo objetivo. Por eso que eso es importante, estudiar la palabra del Señor y aprenderla en nuestras vidas. El hermano Rigoberto dice, felicidades a todas las madres de lluvias de gracia, Dios les bendiga a todos. Gracias, Rigo, gracias por esas palabras tan especiales, que Dios te bendiga a ti, también a tu familia. A tu madre también. Bueno, entonces vamos aquí al capítulo 19. Ahora, pues después de leer el capítulo, hay que buscar un versículo el cual me ministra. Y para mí fue el versículo 6 que dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Se recuerda que Pablo dice que les preguntó si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y ellos dijeron no, solo el bautismo de Juan. Entonces vino y puso sus manos sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y profetizaron. Por eso que es aquí importante eso, ver que el poder del Espíritu Santo es latente y es necesario para nuestras vidas. Y yo creo que lo he dicho como 5 veces cada vez que leo estos capítulos, pero es que tengo que hacer hincapié sobre eso, tengo que ser enfático en esto, de que el Espíritu Santo está en este tiempo, este es el tiempo del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos del Espíritu Santo. No podemos caminar, no podemos tomar decisiones sin la ayuda del Espíritu Santo. Él nos da la fuerza, Él nos da la inteligencia, Él nos da la sabiduría, Él nos lleva hacia toda verdad. Él nos habla las palabras, nos recuerda las palabras de Jesús. Él nos prepara, Él nos enseña, Él se enoja, Él nos redarguye. Él es el que está en este tiempo dirigiendo nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de tomar en cuenta que si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, llevamos años en el Señor, que vayamos y pidamos rápidamente el poder del Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Sin Él somos cristianos raquíticos, podríamos decir, débiles, pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, Pedro se levantó y predicó y 3,000 se convirtieron.
Así tú puedes pararte delante de esos hermanos o amigos que te están criticando y parártelas con autoridad porque tienes el poder del Espíritu Santo. Y si alguien te está criticando por ser cristiano, tú vas a tener la oportunidad, la autoridad para pararte delante de ellos. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo transformó tu vida. Así que hoy te motivo a que tú seas lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces ahora tengo que aplicar las 3P a ese versículo. El pedir, el pelear y el profetizar. Entonces, basado en mi versículo, yo pido en oración que venga sobre nosotros el Espíritu Santo para tener poder para evangelizar. 2, peleo en contra de Satanás que pone ceguera espiritual sobre la gente para que no crea. Y 3, profetizo que hablaré nuevas lenguas y profetizaré su palabra. Así, esta es la lectura que teníamos para el día de hoy. Así terminamos esta lectura. Terminamos esta comprensión. Siempre recuerde que si tiene alguna duda o algún comentario, usted bien puede ponerlo acá. Lo podemos discutir fuera de en vivo. Y lo importante es de que usted lea la Biblia todos los días. Aquí no es ver quién tiene más razón o quién conoce más del texto bíblico. Yo no pretendo dar un estudio bíblico. Lo que estoy tratando es llevar este mensaje a Facebook para que el que mire en Facebook diga, ay, si el pastor está leyendo, yo puedo leer también. Usted necesita leer la palabra de Dios. Es necesario para cada día. Así como usted toma leche todos los días para sus huesos, tome banano para su vitamina, sus naranjas. Así como usted toma esos alimentos para que le dé un beneficio a su cuerpo, así debemos nosotros tener alimento espiritual que es la palabra, para que nos dé esa fuerza interior espiritual para pelear contra los dardos del enemigo y estar firmes. Así que la palabra de Dios es buena y es poderosa. Hay que empezar a leer si no has empezado a leer. Y si estás leyendo, empieza entonces a aplicarla a tu vida. No simplemente seas un lector como leer cualquier periódico. No, lee la Biblia, entiéndela y entonces búscala a tu corazón. Tráela a tu corazón, atesórala ahí y guárdala y hazla, ponla en práctica. Así, mis hermanos, termino esta noche con este video. Les bendigo a todas las madres. También me uno a las palabras de Rigoberto, que Dios les bendiga a todas las madres, que Dios les haya hecho tener un día muy especial, que se hayan sentido amadas de parte de Dios. Siempre lo son. Mi mamá, cuando la llamé, me dijo, el Día de las Madres son todos los días, hijo. Así que yo lo entiendo que son todos los días. Así, pero hoy queríamos tomar este momento para agradecer a toda madre por su esfuerzo, orar por ellas y honrarles. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una feliz noche y síganos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por el canal de Lluvias de Gracia para darles una palabra de ánimo y darles más información de las cosas que están sucediendo hasta el momento. El día martes a las 8 de la noche también tenemos nuestra clase bíblica virtual en la cual estamos estudiando temas como estos, temas como la salvación, temas como la evolución, las sectas, todo ese tipo de temas para que nosotros podamos tener una buena doctrina y crecer en el Señor. Les invitamos a que nos compartan con nosotros los martes a las 8 de la noche en esta clase virtual. Yo les mando la invitación a todos las Lluvias de Gracia en WhatsApp para que puedan entrar, pero si tú quieres entrar y no tienes no te he mandado el link, entonces mándame a decir ahí para que yo te lo pueda mandar. Que el Señor te bendiga, te guarde y que tengas una feliz noche, feliz día, feliz noche.